Termina el parón de selecciones de septiembre y con ello terminan los primeros dos partidos de la última fase de eliminatorias hacia el Mundial de la selección guatemalteca. Y hoy venimos a analizar lo mejor y lo peor que nos dejó estos primeros dos partidos del camino que nos llevará hacia la Copa del Mundo 2026. Sin más ruedos, dijo el vaquero, comenzamos. Sean bienvenidos un día más aquí al canal de Andrés Artiles, y es que hoy venimos a estrenar ese top, a estrenar básicamente la temporada 2,1, bueno 2,2 realmente, en un contexto un poco más calmado. Hoy vengo solo yo a analizar, a reflexionar. Esto va a ser un poco terapéutico para mí después de estos dos partidos un poco cardíacos, uno que ya sabemos que terminó de forma estrepitosa y otro que terminó con una grata sorpresa, aunque con un sabor agridulce, pero ya vamos a desglosar eso. Antes de nada, solo quería pedirles por favor que se suscriban, que le den a like, que lo compartan con todo el mundo. Ya saben que todo eso me va a crecer. Seguimos con la meta de llegar a los 1000 suscriptores en este año, así que me vería muchísimo si estás viendo este video y no te has suscrito, hacerlo. No pierdes nada, hay muchísimo contenido de calidad. Vamos a estar dándole con toda esta temporada, ya no solo a la selección guatemalteca, sino a toda la cobertura del fútbol europeo. Así que no te lo pierdas, en el que seguramente se convertirá en tu canal favorito de fútbol. Y bueno, ya dejamos un poco lo que yo llamo los anuncios parroquiales y ahora vamos con pues el video, meramente. Esto va a ser prácticamente un freestyle porque quiero básicamente analizar lo que vi en todo este parón. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Ya no solo lo que se ve en la pizarra, sino también lo que se ve alrededor de la selección guatemalteca. Y vamos a comenzar con algo de pizarra. Yo creo que hay que comenzar con lo mejor, porque creo que hay que ser positivos. Y creo que este parón, a pesar de varias cosas, hay muchas cosas que rescatar. La primera me parece el 4-4-2 presentado por Luis Fernando Tena en el partido contra Panamá. Lo que hizo el flaco Tena, la verdad es que me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque se había experimentado, o bueno, la prensa filtró que había intentado una hipotética línea de tres centrales con dos carrileros. Cosa que se vio, pero a la vez fue engañoso. Porque lo que realmente se vio en el partido contra Panamá fue un 4-4-2 con José Ardón y Cabello Morales, tanto, bueno, por las bandas, por los laterales, a un Aaron Herrera, un paso por delante de Aaron, siendo un poco el interior diestro, o bueno, el volante diestro, si lo queremos ver así, a un Rudy Muñoz que ha jugado muchísimo en esta selección como un poco en carril interior, siendo un tercer centrocampista, ahora pues por la banda, y a Santis y a Kimi Ordóñez en la doble punta. Así que todo este sistema hacía un poco más de sentido. Es cierto que se perdía a un jugador con muchísimo gol y con muchísimo carácter en esta selección, como lo era el tema de Rubio Rubín. Es cierto que se había perdido por lesión al Pelón Robles. Y es cierto de que tal vez no era el centro del campo más creativo. Pero creo que estos partidos contra, donde seguramente van a ser partidos mucho más físicos, creo que el tándem, bueno, el tándem Franco y Chema hace más sentido. No es mi favorito, pero creo que también es de lo positivo de este parón. El nivel de Chema Morales. Perdón, de Chema Rosales. Perdón, me confundí. El nivel de Chema Rosales es muy, muy destacable. Sobre todo en el partido contra Panamá. Creo que lo más destacable viene en el partido de Ciudad de Panamá. Del partido contra El Salvador ya hablaremos después. Pero el nivel del futbolista guatemalteco, el centrocampista del 5, me gustó muchísimo. Era un jugador que venía siendo muy criticado en la Copa Oro. Porque, a ver, creo que le había quedado de cierta forma correcto o entendiblemente el mote de Chemalo. Pero yo creo que en este parón FIFA se reivindicó un poco. No creo que vaya a ser el titular en octubre, porque creo que van a haber refuerzos. Seguramente, después de lo visto en El Salvador, van a haber muchos refuerzos. Y creo que puede ser un jugador de rol o de rotación que en el caso de que el Pelón Robles no vaya a estar por lesión o por otra razón, es un jugador que puede venir y rendir muy bien. Y Jonathan Franco creo que lo hizo un poco peor que Chema, pero igual me gustó su partido. Me gustó muchísimo, sobre todo con balón, dándole cierto sentido al flujo del balón en Ciudad de Panamá. Luego, creo que otra cosa que quiero destacar a base del sistema es el gran tándem que hacen en ataque Kimi Ordóñez y Oscar Santis. Lo único que no me gusta del Kimi es de que es un futbolista que se toma mucho tiempo para decidir. De que toca el balón 4 o 5 veces cuando al tercer toque, perdón, ya tuvo que haber abierto con algún futbolista. Es lo único que me cuesta un poco entender del Kimi,
que creo que es un jugador muy individualista en ese sentido, pero que le aporta muchísimo a esta selección. Primero físicamente siendo un futbolista que gana muchísimos duelos, que es de los pocos que puede, bueno, el único que puede ir a pelearse con los defensas panameños o de Surinam, que ganan muchísimo por altura y evidentemente por envergadura. Y luego el tema de Santis, que es un futbolista muy móvil y que lee muy bien los espacios que le permite el nacido en Estados Unidos, y que sobre todo es donde se vio en el gol, que es Kimi quien hace un poco el apoyo y que desvía la bola intentando controlarla, y que Santis lee muy pero muy bien la jugada y termina rematando. También incluso la jugada del penal que no se termina pitando, eso es un tema aparte, y que es otra vez una jugada inteligente de Santis. Y creo que Santis, cuando está mucho más centrado, es donde vemos su mejor versión, básicamente. Lo vimos contra Jamaica, que cuando aparece por el carril central es cuando tiene más incidencia. Y no me sorprendería de que esta dupla sea la titular durante toda la eliminatoria, porque te permite reforzar otras áreas del campo donde lastimosamente no hay tanta calidad y donde es mucho mejor tener mayor efectivo. Y además, creo que con el bajo nivel de Mendes Line y con los problemas que han habido con él en esta selección, el tema de que ni Lom ni Rubio Rubín aportan muchísimo en el juego, que Rudy Muñoz es un futbolista que se ve más en el centro del campo y que realmente no hay más opciones en el ataque quitando a Olger Escobar, yo creo que este sistema tiene mucho más sentido de cara a terminar las eliminatorias. Además de que es un sistema muy, muy competitivo. Y para terminar un poco con lo de la pizarra, quiero también destacar muchísimo el trabajo del Caballo Morales. Que ya no solo en el partido contra Panamá me pareció de los mejores, por no decir el mejor, sino que me pareció el mejor contra El Salvador. A ver, ser el mejor en el partido contra El Salvador tampoco te destaca muchísimo. Pero sí creo que es un futbolista que es un parón donde se vuelve a reivindicar como el mejor futbolista de la selección o uno de los tres mejores futbolistas de la selección, o al menos de los más importantes. Es un jugador imprescindible, que ya no solo defensivamente es muy dominante contra extremos de Premier League, contra extremos que juegan en Europa, contra extremos consagrados en la MLS, pero es que ofensivamente aporta de mucho. Es cierto que tuvo ciertas fallas contra El Salvador, pero estamos pidiendo que defina como un 9 a un lateral izquierdo de la Liga Guatemalteca. Discúlpenme, pero también hay que poner los pies sobre la tierra. Y eso es uno de los puntos que vamos a tratar en la parte de lo peor de este parón. Pero si antes de pasar a la parte de lo peor, creo que hay que también mencionar ciertos temas que me gustaron de este parón FIFA. Y es el tema del compromiso, sacrificio y coordinación que se vio en Ciudad de Panamá. Compromiso en el sentido de que realmente se vio esos huevos que se mencionan que muchas veces se quiere que los futbolistas pongan. Que a veces es muy difícil de realmente saber si los futbolistas lo ponen o no. Pero creo que en Ciudad de Panamá hubieron y muchísimos. Y hubieron tantos que, por lo que mencionaba en la introducción de que me parecía agridulce el resultado en Ciudad de Panamá, es porque creo que se pudo haber ganado. Y no es por irme de desilusionado, por irme de subido, de crecido, pero es que las más claras las tuvo Guatemala. Es que Panamá realmente no generó mucho peligro, quitando el gol, que ya trataremos eso. Pero es que Guatemala jugó un partido muy, muy competitivo y muy serio. Es cierto que no fue bonito, porque creo que Guatemala no puede jugar bonito para intentar clasificar al Mundial. Se tiene que competir. Y es lo que hizo El Salvador en nuestra cancha y es lo que hicimos en Panamá. Y es lo que hay que entender. Hay que competir, más que jugar bonito, en serio. Luego, en tema sacrificio, un poco lo mismo. Viendo a todos los futbolistas dejarlo todo, hacer esfuerzos, que si había que dar el 120%, aunque el cuerpo no lo pudiera, lo iban a dar. Y que los cambios no me terminaron de encantar, pero hacían un poco de sentido para mantener el resultado. Lo comentaba en Twitter, o bueno, en X, que creo que los cambios fueron más para mantener el empate, pero que los cambios también impidieron ganar. Es solo una pequeña reflexión que dejo y que me gustaría que ustedes en los comentarios me digan si les parece, si están de acuerdo o no. Los últimos dos puntos que me parecen positivos de este parón FIFA son, primero, la reacción del equipo ante lo sucedido contra El Salvador. Porque hay que recordar que este empate contra Panamá, por más que no sepa poco, o que me sepa a mí a poco, era un milagro antes de esta eliminatoria. Hablemos con la verdad. Era un milagro ir a empatar a Ciudad de Panamá y lo decíamos. Es que si empatamos en Panamá es la clave. Se perdió contra El Salvador, es cierto, pero se empató. Y si se consiguió ese milagro, creo que tapa un poco la herida de lo perdido contra
bueno, justamente contra El Salvador. Y la reacción del equipo fue inteligente, porque no se vino abajo. Es más, creo que se aprendió bien y es eso donde creo que hay un crecimiento de esta selección guatemalteca con respecto a lo visto durante los años pasados. Y es una selección que a los golpes no se deja caer. Reacciona y sabe reaccionar, aunque tarde un poco, sabe reaccionar. Y por último, todas las informaciones que indican de que lo más seguro es de que la selección guatemalteca va a jugar la fase final, o bueno, los últimos 2 partidos de local en el Trébol. ¿Por qué me parece esto una buena noticia? No porque yo sea municipal, sino porque creo que es un estadio que va a apretar mucho más. Es un estadio mucho más hostil, mucho más callejero. No es tan bonito ni con tan buena infraestructura como la Pedrera o el estadio, o bueno, el Estadio Nacional Guamuch Flores. Es un estadio donde la gente la vas a tener al lado. Donde, y vamos a enlazar con eso, con el último punto, donde si dejas entrar realmente a los aficionados de esta selección, es que vas a jugar con un jugador más. Porque cuando Guatemala realmente siente esa energía, es cuando está en Estados Unidos. Y si le permites a esta gente que viene con hambre, que después de lo vivido contra El Salvador, se sienten con ganas de demostrar de que ellos también aportan en este deporte, es que puede ser algo muy, muy impactante de ver y sobre todo de vivir para los futbolistas rivales, tanto de Surinam como de Panamá. Y es que ahora pasamos a lo peor, porque aquí hay también muchísimo que mencionar. Porque el partido contra El Salvador es que es de lo peor que he visto esta selección en el proceso de Tena. Es más vergonzoso, me parece, que el 3-0 contra Panamá en Liga de Naciones, es más vergonzoso que el 3-0 contra Costa Rica, es más vergonzoso que el 3-0 contra Jamaica en la ronda previa, es más vergonzoso que la derrota contra Panamá en Copa Oro. Es vergonzoso, porque, a ver, yo creo que el problema es de que se generó una burbuja especulativa, por hacer un poco el paralelismo con la economía, donde entre la Copa Oro, entre lo visto contra República Dominicana, entre lo que se le permitió a la selección por parte de los clubes, entre lo que se había rumoreado de los futbolistas y rumores de supuestamente el extranjero, todo eso se fue generando una burbuja que derivó a toxicidad. Aquí en esa burbuja lo que había dentro era pura toxicidad. De parte de la federación, de parte de los aficionados, de parte de los periodistas, o no sé si soy periodista o de youtubers, de la gente que habla alrededor de la selección, porque yo también me incluyo en eso. Yo también fui cómplice, fui parte de esa burbuja especulativa. ¿Por qué? Porque planteamos aquí a Guatemala como si fuera, deja tuya Alemania, España o lo que sea. Planteamos aquí a Guatemala como si fuera un México, un Canadá. Selecciones que debían con facilidad ganar a El Salvador. El Salvador está más cerca de nosotros que nosotros de cualquier otro equipo de Norteamérica. Y es una realidad. Y nuestro problema fue no ir con humildad. Y es más, en el video pasado que subí, tampoco fue que fuimos humildes. Lo admito con Javier. No fuimos humildes realmente. Hablábamos de El Salvador como si fueran 3 puntos ya ganados. Y eso fue nuestro principal problema. ¿Por qué? Porque esa burbuja evidentemente afectó a los futbolistas. No digo de que todos iban decrecidos y todo, no. Pero evidentemente iban con una perspectiva de, ok, aquí somos los superiores. Hay que verlos ligeramente por abajo. Y pensaron de que con 3 4 pases se iba a jugar bien. Y el problema es de que El Salvador es un equipo que iba a trabar el juego. Ahora, volvemos a lo mismo, con decisiones arbitrales que se pueden cuestionar o no. Yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de lo que veo en el juego. Pero creo que eso sí afectó al final al juego. La lesión del Pelón Robles también me parece que afectó muchísimo, sobre todo en el lado físico. Y lo último, yo creo que es lo más evidente, sobre todo en Panamá y en El Salvador, que son los 2 puntos gravísimos, y es el balón parado. No es posible que a la que anotes un gol, te lo empaten en la siguiente jugada a balón parado. No es posible que Aaron Herrera marque de esa manera al futbolista salvadoreño en el gol del Salvador. Es imposible, es que no, es que a ver, yo no me creo de que en un staff técnico no se trabaje esto. Y ahora ya hay 2 pruebas. 2 pruebas que te costaron puntos, que te costaron 5 puntos. 5 puntos fácilmente. O bueno, 3 puntos, digámoslo, por los 2 de Ciudad de Panamá y el punto que perdiste en Ciudad de Guatemala. Es algo a trabajar. Es cierto que Guatemala no es la selección con el mayor físico, la mayor altura del mundo, pero es que
Entonces busca trabajarlo de otra forma, busca contrarrestarlo, busca algún hoyo legal, algo. Pero no es posible que seas tan vulnerable a balón parado y sobre todo en tiros de esquina. Evidente, y contra Surinam va a ser lo mismo. Surinam es una selección de gente muy alta, de gente muy física, donde no me sorprendería que buscaran aprovechar y explotar eso, sobre todo en casa. Entonces creo que es algo a notar y realmente a ver. Otro punto negativo me parece la ausencia de Jorge Aparicio. En el partido contra El Salvador es que era evidente que era la falta que hacía Jorge Aparicio. Un futbolista que te limpiara la frontal. Un futbolista que con su recorrido, con su ida y vuelta, te generara ventajas. Y sobre todo un futbolista que desde segunda línea, que desde larga distancia, te pudiera crear peligro con su disparo. Jorge Aparicio evidentemente no es Iniesta, pero es el mejor futbolista guatemalteco en la actualidad y no lo llevaste. No sé si por ego, no sé si por decisión técnica, no sé si por decisión de grupo, pero a ver, ahora te estás jugando el destino, el sueño de más de 18 millones de personas. Si Luis Fernando Tena escucha esto, yo entiendo que hay un grupo que se tiene que mantener, que se tiene que coordinar, que la dinámica de grupo es importante. Pero hay un mundial a la vuelta. Ahora sí es todo o nada. No hay margen de error. Hay que llevar a Aparicio. Aunque sea de recurso. No digo de que Aparicio sea titular, pero que Jorge Aparicio y esté, que sea un recurso. Así como Olger. Olger no jugó el partido contra Panamá, que me parece también de lo peor. Porque yo creo que la entrada de Olger y de Méndez Line hubiera significado el, ok, vamos a buscar ganar esto. Pero la entrada de Kevin Ramírez, la entrada de Rodrigo Sarabia, una doble punta que realmente bueno, creo que dañó más a Guatemala que a Panamá. Te mostraba de que Tena básicamente buscaba mantener el sistema, mantenerlo lo más compacto posible y rascar el punto. Que a ver, como decíamos, en la previa está bien, porque era un milagro. Pero ya en la práctica es que si podías ganar el partido, ¿por qué no ir por él? Es que salir con 3 puntos de Ciudad de Panamá es que te colocaba segundo de grupo y, a ver, que también podías perder el punto y estar básicamente eliminado. Es cierto, insisto, no creo que sea el mayor problema de Tena ahora, pero sí me parece algo a mencionar y que creo que un poco esa hambre de ir all in, ir realmente por todo, ir a jugártela, porque tal vez este tipo de decisiones son las que te pueden dejar fuera de un pase directo y tal vez te lleven un repechaje contra un Bolivia o un equipo asiático que sea mucho más complicado vencer. Y por último, en la parte de lo peor, quiero mencionar el tema de toda la afición, toda la gente, todos los consumidores, todo. Aquí lo que quiero pedir es que no somos ni mejor selección ahora que se le empató a Panamá que después de la Copa Oro y no somos peor selección que cuando se perdió contra El Salvador. Somos una selección de CONCACAF, de Centroamérica, que tiene sus limitantes porque las tenemos, muchísimas. No vamos a hacer un análisis táctico de, veamos cómo funcionaba el tercer hombre en el sistema de Luis Fernando Tena, cómo se evadía la presión, cómo se puede realmente hacer, pero no va a ser un análisis tan rico. ¿Por qué? Porque Guatemala no juega un fútbol tan rico, nos guste o no. Eh, Sin embargo, creo que lo que hay que hacer es apoyar. El aficionado guatemalteco suma muchísimo, más de lo que muchas veces piensa. Y el problema es de que cuando no nos unimos y remamos hacia el mismo lado, es cuando empezamos a contrarrestar y a jugar en contra de quienes apoyamos o decimos apoyar. El resultado sí importa para ciertos influencers que solo van al estadio a tomarse una fotica para quedar bien con los patrocinadores. Sí, el resultado sí importa, porque si no es ahora, posiblemente no sea nunca. O al menos se necesitaría una gran reforma en la infraestructura y en la ideología del país y en la mentalidad y en básicamente todo. Si no es ahora, al menos yo creo que va a ser en muchísimo tiempo. Entonces, nada, esas son un poco mis reflexiones de este parón. Espero les haya gustado, espero les guste, déjenme sus reflexiones, déjenme qué opinan. Este es un video más de chill, más tranquilo, para verlo con un cafecito, con un tecito, para ver si opinan lo mismo que yo. Si no lo opinan, pues la verdad me serviría muchísimo que lo pongan para que podamos estar discutiendo. Con el diálogo, con la discusión, se llega siempre a las mejores conclusiones. Entonces nada, solo despedirme, espero les guste el nuevo setup, les guste el nuevo ambiente. Aquí es donde vamos a estar grabando. Así que me siento un poquito más cómodo hablando así, en algo mucho más cozy. Y nada,
Solo agradecerles todo. Ya saben que aquí con Andrés Artiles siempre hay muchísimo fútbol. Chao.